Muy buenos días, el tema de hoy es retaliación. Vamos al libro de Mateo, capítulo 26, 36 al 39. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Retaliación. Yo no sé si a usted le habrá sucedido en algún momento que el enemigo haya traído retaliación sobre su vida. Este era un momento muy angustiante para Jesús, en un momento en el cual Él se apartó a orar, pero aún así lleva a sus discípulos para que le ayuden a interceder por Él. Pero como estos discípulos, Pedro y Zebedeo, y se duermen esperando a Jesús. Ellos no entendían qué era lo que estaba sucediendo, y no entendían qué era lo que venía, pero aún así el Señor Jesús quería a alguien que lo acompañara en la oración. ¿No le ha sucedido a usted que usted va a orar por alguien, o usted está pasando una situación difícil, un problema, una dificultad, y usted llama a una persona confiable, o de pronto un discípulo, un líder, un amigo, al pastor, para que ore y lo acompañe en esa oración, y se duerme? Así ha sucedido varias veces, muchas veces. Pero mire que Jesús, Él conocía lo que iba a pasar. Él preveía lo que venía para su vida, y por eso estaba angustiado, porque Él sabía que lo perseguían, lo estaban buscando para matarlo. Él estaba convencido de que el Padre lo escucharía, pero aún así Él quería también que sus discípulos lo acompañaran en la oración. Y era ¿por qué? Porque a Él lo venían a buscar para matarlo. Lo venían a buscar porque ya Judas lo había vendido por unas cuantas monedas de oro, y lo estaban buscando para apresarlo y para matarlo. Pero como el Señor, aún así en ese momento angustiante, va al Padre, va a la oración, y dice que su alma está llena de angustia. ¿Usted se imagina ese dolor que sentiría Jesús al vivir esa situación, ese momento tan angustiante? Y fue esos momentos en que él esperaba que sus discípulos lo ayudaran. Y aquí proseguimos en un momento de dolor y aflicción en Jesús. Y era precisamente porque cuando Jesús acababa de interceder en Getsemaní, se desataba contra él una gran guerra espiritual de odio, de persecución. El reino de las tinieblas y sus sistemas rebeldes de odio y de rencor de este mundo se volcaron completamente contra el Hijo de Dios. La venganza de Satanás no se hizo esperar, porque él inmediatamente, los poderes de este mundo tomaron a Jesús, lo arrestaron y le infligieron un cruel maltrato hasta llevarlo a la cruz. Por eso lo que usted puede encontrar, y lo dice en la palabra en el libro de Isaías 53, versos 6 al 12, dice que ahí prácticamente Jesús enmudeció, no abrió su boca y fue llevado como oveja al matadero. Ahí encontramos que prácticamente Jesús era en los brazos del Padre. Él no estaba en los brazos del enemigo, él estaba a expensas del enemigo, pero él estaba confiado en Jesús. Hay momentos en los cuales usted y yo buscamos interceder y oramos y clamamos. ¿Por qué? Porque viene un contraataque del enemigo sobre nuestras vidas. Una aflicción, una enfermedad, un robo, un hurto, un atraco, un accidente. Pero ahí es cuando intercedemos y le clamamos al Señor, así como lo hizo Jesús. Y nuestra alma se angustia tal cual como le pasó a Jesús. Estos versículos encontramos cómo el Señor Jesús le clamaba al Padre. Y la palabra de Dios nos afirma en este día que usted y yo debemos entrar en la voluntad del Señor. Y es porque si usted y yo perseveramos en la oración, en la intercesión, en el clamor y en el ayuno, encontramos la respuesta del Señor para que Él nos pueda librar del enemigo. Él fue angustiado y afligido. Una de las razones por las cuales el enemigo se ensañó contra Jesús fue porque Él decidió someter su voluntad a la del Padre. Hubieron varias manifestaciones luego de su intercesión en el Getsemaní, ya que Jesús fue traicionado, fue abandonado, fue vituperado, odiado, calumniado, malinterpretado, perseguido. Pero aún así, juzgando y calumniado, Jesús perseveró. Él no miraba la circunstancia ni el problema, la dificultad. Los intercesores, luego de ganar ese sueño que el enemigo les ganó, pero aún así Jesús perseveró. Usted y yo debemos perseverar en la oración.
Así podamos tener otras personas que oren por nosotros, pero aún así usted y yo debemos ganar esa guerra delante del Señor. Y es Él mismo que nos da la victoria en todo. Él mismo nos lleva a conquistar todo lo que usted y yo anhelamos. Muchas veces lograremos detener el avance avasallador del enemigo y otras veces resistirnos a pruebas fuertes que confrontará nuestra fe, la duda, el temor, la incertidumbre, la ansiedad, la zozobra y la incertidumbre. Pero cuando usted persevera en la oración, en el clamor, en el ayuno, en la intercesión, aún memorizando y declarando textos bíblicos, el enemigo no tiene poder ni autoridad sobre su vida, sobre su familia. Porque para eso el Señor nos llamó, porque la palabra de Dios dice que Él ya venció. Y Él ya venció, por eso yo les leo este texto bíblico donde habla que el Señor estaba angustiado aún en su alma, clamándole al Padre por lo que venía a su vida, pero Él ya venció todas esas situaciones, pero usted y yo venceremos en el nombre de Jesús. Hoy el Señor quiere hacerte una pregunta a ti. ¿Cuál es el espíritu que opera principalmente contra las personas que interceden para clamarle al Señor? Es el espíritu del temor, de la duda y del fracaso, de la ansiedad, de la depresión. Aún entra la duda en el hombre cuando empieza a obrar y a actuar en la intercesión. Pero si usted y yo perseveramos, el mismo Señor peleará por nosotros, porque la palabra de Dios nos dice que Él pelea la buena batalla. O sea, usted y yo solamente debemos orar, clamar, interceder, trabajar los hábitos espirituales y Él mismo nos dará la victoria en todo. Clamemos y pidámosle al Señor y le aseguro que Él mismo nos dará la victoria en todo. Podemos definir que el espíritu de retaliación es como un espíritu inmundo el cual viene en contra de nosotros y viene muchas veces con violencia y utiliza muchas veces a las personas que nos rodean, personas cercanas o personas que nos conocen o personas muchas veces desconocidas para atacarnos, y es para criticarnos, menospreciarnos y levantarnos de pronto en chismes, en falsos testimonios, en calumnias, en críticas destructivas, atribulación de falsos motivos, acusación y hasta persecución. Pero cuando usted y yo entramos en esos tiempos de clamor, ayuno, intercesión, le aseguro que el mismo Señor echa fuera ese espíritu de retaliación y Él no tiene poder ni autoridad sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo nos cubrimos, nos sellamos, nos sitiamos, nos blindamos en la plenitud de la sangre del Cordero inmolado de Dios, automáticamente el enemigo no tiene poder sobre nuestras vidas, porque estamos blindados en la plenitud de la sangre del Cordero inmolado de Dios en Cristo Jesús. Y es porque la palabra de Dios lo dice, en Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y es precisamente por eso que usted y yo somos testimonio. Menospreciamos nuestra vida, no andamos en la inmoralidad, en el pecado, en la mentira, la falsedad ni en la hipocresía. Y menospreciamos nuestras vidas, o sea, no andamos pensando de pronto: yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo voy a enfrentarme contra tal persona. No, andamos en humildad y en mansedumbre en Cristo Jesús, y el mismo Señor pelea la buena batalla por usted y por mí. Hoy le aseguro que si usted utiliza las herramientas espirituales, usted se cubre, se sella y se blinda la plenitud del poder de la sangre del Cordero de Dios, no vendrá retaliación ni contra su vida ni contra su familia, porque Jesús ya venció. Él mismo lo dice en su palabra, porque así como fue afligido, oprimido, angustiado, que lo llevaron aún a la muerte en la cruz del Calvario, lo apedrearon, aún lo flagelaron, lo crucificaron en la cruz del Calvario, pero Él venció a favor suyo y a favor mío, porque Él lo dice en su palabra, que Él ya venció a través de la cruz del Calvario, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Declare, confiese y profetice que no habrá ningún espíritu de retaliación contra su vida, su casa y su familia, porque usted y su familia están cubiertos, sellados, sitiados, blindados en la plenitud del poder de la sangre del Cordero de Dios, y que ningún arma forjada prosperará sobre y a través de nuestras vidas a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén.